Bueno, en este momento quiero hacer alusión a por qué las personas con diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo son personas que evolucionan muy mal a la infección por el coronavirus. Para eso tenemos que conocer cuál es el mecanismo fisiopatológico del coronavirus una vez que llega o ingresa a las células. Tenemos que saber que este virus tiene una forma circular y contiene varias proteínas. Contiene en la parte interior la proteína M, contiene una proteína N, y en la parte externa, que es la que nos interesa en este momento, ahí contiene una proteína S, que es la proteína que se une a nuestras células. Y nuestro organismo, nosotros generalmente tenemos en nuestro organismo diferentes receptores. Tenemos receptores para medicamentos, receptores para virus, bacterias, para protozoos, para algunos parásitos. Tenemos receptores para la insulina. Es decir, que en este momento en nuestro organismo tenemos unos receptores, la proteína S se une a unos receptores que son de enzima convertidora de angiotensina 2. Son receptores que controlan la presión arterial y además controlan la osmolaridad, la salida de líquido en nuestro organismo. Entonces, una vez que estas proteínas S llegan a esos receptores de angiotensina, se unen, y cada vez que se unen se van acercando mucho más a la membrana y en el epitelio celular de nuestro organismo. Una vez que se acercan a la membrana celular, se producen unas proteasas. Para que entiendan, estas proteasas lo que hace es que comienzan a liberar una cantidad de líquido en la membrana celular para perforarla, y una vez que la perforan, la célula de nuestro organismo comienza a liberar esa proteasa que se denomina furina, y esa furina lo que hace es que encapsula, engloba al virus, y dentro de la célula este virus necesita del pH. El pH celular es algo que propicia que se prolifere, que se reproduzca este virus. Generalmente el pH bajo lo que hace es que propicia esta replicación celular. Las personas con diabetes, generalmente las personas obesas, las personas hipertensas, las personas con tabaquismo, en estudios ya demostrados van a tener un pH bajo intracelular, por tanto propicia la reproducción, la replicación del virus. Bueno, una vez que el virus ya está dentro de la célula y comienza a replicarse, llega el momento que ocurre una lisis celular, una apoptosis celular, y se rompe la célula y sale el virus. Sale, y este mecanismo se continúa en la otra célula, en otras células del epitelio celular. Es decir, que se une nuevamente a la célula, penetra, se produce todo este mecanismo de la furina, y se replica el virus y sale, y así sucesivamente ocurre en todo el organismo. Una vez que este virus comienza a replicarse, esto hace que envíen señales que en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema nervioso central, va a enviar defensas para que nuestro organismo comience a combatir el virus, y es ahí donde juega un papel importante nuestra inmunidad. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, son defensa de nuestro organismo, y los linfocitos generalmente comienzan a salir gran cantidad de linfocitos para tratar de combatir contra el virus. Una vez que comienzan a llegar estos linfocitos en aquellas personas que tienen una inmunidad activa, que generalmente es de este número es de 4.500 a 10.000,
es decir, quizás una persona pudiera tener 9.000, pero bueno, tiene activa estas defensas en el sistema inmune y comienzan a destruir el virus, comienzan a destruirlo. Y esto pudiera suceder en aquellas personas que cursan la enfermedad de manera asintomática, es decir, de manera leve, y no tienen incluso que ingresarse en una institución hospitalaria porque no evolucionan a complicaciones. Pero existen otras personas que son inmunocomprometidos donde no van a tener esta cantidad de leucocitos, o quizás tengan la cantidad pero no tengan esa calidad necesaria como para poder destruir a las células, al virus, y comienzan a salir gran cantidad de linfocitos o leucocitos, pero en vez de destruir al virus, comienzan a destruir al virus, y con el afán de destruir al virus también destruyen las células de nuestro sistema. Y en este proceso, en todo este proceso, se produce una gran tormenta de citoquinas, es decir, que se destruye el virus, pero también se destruyen células de nuestro organismo y comienzan a producirse un proceso inflamatorio sistémico, un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, proceso inflamatorio a nivel cardiovascular. Es decir, que este proceso inflamatorio es el responsable de que aparezcan muchas complicaciones, como es el tromboembolismo pulmonar, complicaciones como la neumonía. Por tanto, existen 10 factores importantes que hacen que la persona con diabetes mellitus pues evolucione a complicaciones que dan al traste con su vida. La causa fundamental es que esta persona con diabetes mellitus, habíamos hablado anteriormente que esta proteína S se debe unir a unos receptores que son receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. La persona con diabetes mellitus va a tener duplicado esta cantidad de receptores de la angiotensina 2, es decir, que al haber mayor cantidad de receptores, la proteína S se comienza a replicar, se comienza a unir con mayor facilidad, es decir, que el virus comienza a replicarse y a reproducirse mucho más fácil. Otra de las causas es que el paciente con diabetes mellitus, como tiene un pH intracelular más bajo, que es una de las causas que propicia la replicación intracelular del virus, en este caso, en el paciente diabético, el virus se replica con mayor facilidad y esto impide que salga de la célula mucho más fácil, porque para poder destruir al virus tiene que salir de la célula. En el caso del paciente diabético y con estas condiciones que habíamos mencionado anteriormente, es más difícil que salga el virus de la célula. Otra de las causas fundamentales que hacen que evolucionen a complicaciones es que el paciente con diabetes mellitus va a tener una inmunidad comprometida, es decir, estas defensas, estos soldados importantes como es los leucocitos, los linfocitos, están disminuidos y en estos pacientes pues no van a poder combatir contra el virus. Otra de las causas fundamentales es que el paciente con diabetes mellitus va a tener concentraciones de glucosa elevada. En el caso de concentraciones altas de glucosas, se han realizado estudios ya demostrados que el virus se replica con mayor facilidad en medios donde hay concentraciones altas de glucosa, y ahí es donde estamos viendo aquellos pacientes que incluso siendo diabéticos se contagiaron con el coronavirus, pero existe una gran diferencia entre las complicaciones del diabético que tenía cifras de glucosa entre 120 o 126 y 200, y aquellos que tenían cifras mayores de 200. Aquellos que tenían cifras mayores de 200 evolucionaron de manera insatisfactoria, es decir, que evolucionaron a complicaciones y a la gravedad
y muchos llegaron a perder la vida. Entonces, tenemos que saber que el virus se replica mucho más fácil en concentraciones altas de glucosa. También tenemos que tener en cuenta que estos receptores de angiotensina 2, de enzima convertidora de angiotensina, vamos a encontrarlo en diferentes áreas de nuestro organismo. Es decir, que habíamos mencionado, el virus penetra nuestro organismo por vía nasal, vía oral y a través de los ojos y la mucosa ocular. Por tanto, tenemos en el tracto respiratorio receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, tenemos receptores en el corazón, tenemos receptores en el páncreas, receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el tracto digestivo. Por eso es causante de las diarreas, que se produzcan estas diarreas que produce la enfermedad en el paciente con coronavirus. También tenemos receptores de angiotensina 2 en los riñones, y en este caso las personas que adquieren la enfermedad del coronavirus, ya el paciente que padecía de una enfermedad, ya sea hipertensión, diabetes, tabaquismo u obesidad, habíamos comentado que son enfermedades que lesionan los vasos sanguíneos, son enfermedades que producen un proceso inflamatorio a nivel de estos órganos donde se encuentran estos receptores. Por tanto, ya estudios demostrados, ya se ha podido confirmar que el paciente que se enferma con coronavirus y que presenta estas enfermedades mencionadas anteriormente, a nivel cardiovascular ya tenía un proceso inflamatorio. Por tanto, se va a producir aquí una endocarditis, una miocarditis, que son responsables de que aparezcan posteriormente las insuficiencias cardíacas y las complicaciones en estos pacientes. También otra de las causas de que hace que el paciente diabético evolucione insatisfactoriamente es que también se encuentran receptores a nivel del páncreas, receptores que son productores o que aumentan la liberación de insulina, y esto hace que aumente la liberación de glucosa en sangre. Por tanto, hace que se replique mucho más el virus y que aumente mucho más la enfermedad, la gravedad de este paciente. Otra causa importante es que los pacientes con diabetes mellitus van a tener gran cantidad de proteasas, es decir, que tienen mayor concentración de furina, que es lo que hace que posibilita que el virus entre a la célula y que quede encapsulado y se replique. Entonces, estas son causas importantes que hacen que los pacientes con hipertensión, los pacientes diabéticos, los pacientes con obesidad y los pacientes fumadores evolucionen a la gravedad, evolucionen de manera insatisfactoria al coronavirus. ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder evitar todas estas consecuencias que se producen? Bueno, en el caso del paciente hipertenso debemos controlar la enfermedad, debe tener cifras por debajo de 140/90. En el caso del paciente diabético debemos controlar cifras de glicemia por debajo de 200, porque habíamos mencionado que las cifras por encima de 200 llegan a complicar mucho más al paciente. Pues debemos manejar cifras bajas entre 126 y 200. En el caso del paciente obeso debemos aumentar la práctica de ejercicio físico, y esta práctica de ejercicio físico, además de que logra ayudar a controlar el estrés, logra ayudar a controlar la ansiedad, logra activar el sistema inmunológico. La práctica de ejercicio físico ayuda a que se activen las defensas de nuestro sistema inmunológico y ayuda mucho más a este paciente, pero también ayuda a la liberación de líquido, ayuda a la circulación de la sangre. Tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes que tienen la enfermedad del coronavirus, otra de las causas que los complica es
que hay un aumento de la agregación plaquetaria. Sabemos que ante una lesión en el endotelio vascular, donde quizás nos podemos hacer hasta para explicarle, por ejemplo, nos hacemos una herida, inmediatamente comienzan a agregarse las plaquetas en este lugar para formar una malla de fibrina y poder sellar esta lesión y evitar que sangremos. Generalmente este mecanismo ocurre en todas las personas, es decir, que donde hay una lesión ahí comienzan a adherirse todas las plaquetas una encima de la otra, y este mecanismo puede ocurrir a nivel de todo nuestro organismo con el objetivo de evitar este sangramiento. En el caso de los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión, los pacientes fumadores, obesos, este mecanismo está en exceso, es decir, que ya estudios demostrados que existe una sobreagregación plaquetaria. Por tanto, si el paciente se enferma de coronavirus, tiene mucho más posibilidad de que exista una coagulación intravascular diseminada, más posibilidad de que existan trombos que se liberen a través de la sangre y que se adhieran en diferentes órganos del organismo. Si sale un trombo y se forma un émbolo a nivel pulmonar, ocurre un tromboembolismo pulmonar. Si sale un trombo y se aloja en el corazón, pues se forma un modelo de placa de ateroma que va a disminuir la perfusión sanguínea hacia el corazón, se produce una necrosis a nivel del órgano, una necrosis liquefactiva, y ocurre un infarto, es decir, que pudiera también producir un infarto, una trombosis venosa profunda, infartos cerebrales, enfermedad cerebrovascular. Es decir, que muchas veces los pacientes que actualmente llegan a la clínica o llegan a las instituciones de salud con infarto agudo del miocardio, tenemos que investigar, porque muchas veces estos pacientes, esta complicación ya estaba precedida por la enfermedad del coronavirus. Había sido un paciente que había adquirido la enfermedad y se había complicado con el infarto agudo del miocardio. No estaba relacionado con otras enfermedades. Entonces, en este caso es importante también que utilicemos medicamentos. En el caso de que en el paciente diabético podemos utilizar medicamentos que son antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, la aspirina, de manera preventiva, porque como habíamos comentado que el paciente diabético tiene un exceso de agregación plaquetaria, si nosotros utilizamos este medicamento o la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, vamos a evitar que se adhieran con exceso estas plaquetas y que ocurra formaciones de trombo, es decir, evitar en el paciente diabético las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, el infarto cerebral, el infarto cardiovascular, enfermedades de los vasos sanguíneos, infarto en cualquier región de nuestro organismo. Y de esta manera, pues, quiero despedirme en este video, y si alguna de las personas que ven esta información les gusta, pues le pido por favor que activen la campanita y se suscriban al canal.